un lector de Así Prensa hacía una pregunta valiosa que creo que nos sirve para establecer algunos criterios que en alguna ocasión hemos mencionado, pero que vale la pena recordar. ¿Qué libro debe o no debe leer un católico? En el pasado, y en el pasado, ¿no?, la Iglesia tenía un índice de libros que desrecomendaba o que los católicos no debían leer. Ese índice de libros, que estaban pues en orden alfabético, por eso se llamaba índice, era conocido como el índex, precisamente latín para índice, ¿no? Pero obviamente han habido muchos fenómenos que hacen que un índex o que un índice sea totalmente irrelevante. Hoy en día, la Congregación para la Doctrina de la Fe solamente nos dice las obras de autores que son herejes y que en consecuencia no podemos o no debemos leer. Las obras del padre Anthony de Melo, por ejemplo, por tener una aproximación completamente New Age. Recientemente las obras de Jon Sobrino, este teólogo jesuita marxista de Centroamérica, etcétera, ¿no? Pero ya no nos dicen los libros. Primero, porque confían en que los católicos vamos a utilizar el sentido común para seleccionar nuestras lecturas, y en segundo lugar, porque sería simplemente imposible si se tiene en cuenta que a la semana se publican miles de libros, novelas, tratados de autoayuda, etcétera, etcétera. Entonces el católico tiene que utilizar el sentido común. Un libro que va a llevarlo a pecar, ya sea porque es pornografía escrita, ya sea porque suscita sentimientos apasionados negativos de ira, de rencor, de avaricia, de lo que sea, son libros que un católico tiene que evitar. Si no está seguro, mejor evitarlo. Libros que critican a la Iglesia Católica, libros que atacan a la doctrina de la Iglesia, un católico los puede leer siempre y cuando los haga por una razón formativa y siempre y cuando sepa que tiene la formación para poder rebatir las ideas que se presentan en este libro. Y si no puede rebatirlas, tiene que tener la certeza de tener los medios al alcance para poder rebatir esas ideas, y es normalmente otro libro u otro tratado. La idea no es que yo lea un libro ridículo que ataca a la Iglesia y después diga voy a escribirle a Alejandro para ver que me responda a todos los problemas. Yo obviamente estoy para servirlos, pero tampoco sean zánganos, pues, ¿no? No se metan en problemas para que después otro los saque de los problemas. Pero el tema es un poco más requiere un poco más de cuidado y un poco más de prudencia y de inteligencia cristiana cuando se trata de los libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos problemas reales, ¿no? Tenemos problemas de estrés, de angustia, de desconcierto, de desorden en nuestra vida, y necesitamos orientación para orientarla mejor, para ordenarla mejor. Allí es donde vienen los libros de autoayuda, muchos de los cuales son efectivamente eficaces y buenos, pero muchos no lo son. Y entonces ahí es donde viene el problema que tienen los católicos cuando se encuentran libros que dan algunas recomendaciones buenas, dan algunas recomendaciones prácticas que parecen funcionar, pero el espíritu que transmiten es un espíritu que va en contra de la Iglesia, porque transmiten conocimientos, transmiten principios New Age, principios nueva era, que envenenan el alma. Este lector de Así Prensa nos preguntaba específicamente sobre un libro, que es el libro de la Dianética, de un autor norteamericano que ya no vive, ¿no?, que ya falleció, que se llama L. Ronald Hubbard, ¿no? Hubbard se escribe H de huevo U B B A R D, Hubbard, ¿no? Se pronuncia Hubbard. Estoy haciendo ahora el deletreo porque uno de los lectores de Así Prensa envió esta sugerencia. Cuando pronuncio el nombre de un autor que no es español, deletree por si quieren saberlo. Ahora, no sé para qué lo deletreo, porque si es que alguien se compra este libro, debería comprarlo para tirarlo a la basura. Y digo esto porque es mi propia impresión, mi impresión personal. Y señalo que es mi impresión personal, ¿por qué? Porque el culto que ha dado lugar a este libro, que se llama la cienciología, es un culto que es ferozmente agresivo
con sus críticos. Inmediatamente manda a los abogados de litigio más poderosos y más intimidantes de Estados Unidos para intimidar a sus críticos. La cantidad de personas que en Internet se han tenido que retractar de sus críticas a la cienciología, que han tenido que bajar páginas web, que han recibido juicios multimillonarios por la ferocidad con que la cienciología no permite que existan críticos, es intimidante. Y por eso digo que, en primer lugar, es mi opinión, o sea que Así Prensa no es pasible de esta crítica. Y en segundo lugar, hago esta crítica en Estados Unidos, protegido por la primera enmienda de la Constitución, que me permite expresar mi libertad de opinión. Y como individuo libre, digo que el libro de Dianética de Ronald Hubbard es una basura. Es decir, si es que yo entiendo que algunas personas se sientan seducidos por libros que son muy sutiles y muy inteligentes en su manera de presentar corrientes New Age, este libro no lo es. Este libro es un libro ridículo de ciencia ficción que no merece ser leído y ser comprado. El lector de Así Prensa que nos escribe es un muchacho joven y dice: ¿qué cosa le puedo decir a mi papá respecto de este libro que habla de las energías positivas, etcétera? Mira, hermanito, yo personalmente no conozco ninguna estrategia para acercarme con mucha táctica a alguien que ha leído ese libro. ¿Por qué? Porque no tengo una estrategia para acercarme con alguna táctica a alguien que está masticando una hoja de afeitar. A una persona que está masticando una hoja de afeitar, ¿tú qué le dirías? Mira, antes que siga masticando o mientras masticas, me gustaría decirte que las hojas son filudas y en consecuencia nadie hace eso. Tú te acercas y mientras más quieres a la persona, más rápido detienes la masticación, le abres la boca, le sacas la hoja de afeitar y le sanas las heridas. Entonces, la verdad que si mi padre fuera, que ya goza de Dios, si mi padre fuera, le decía: papá, ¿qué haces leyendo esa tontera? Ese libro es un libro de ciencia ficción que ha hecho que muchísimas personas se sientan estafadas y que incluso algunas hayan cometido suicidio. En consecuencia, deja de leer esa basura y toma las Sagradas Escrituras. O toma un libro del padre Cencini, con C de casa, Cencini, ¿no? O del padre Larrañaga, si quieres buscar un libro que te ayude. Esa es mi recomendación sobre los libros en general y sobre este libro en particular. Que tengas un buen día.